Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a Higgs School. Hoy vamos a realizar el último ejercicio de este tema, ciclos termodinámicos, para poder ya continuar con los demás temas. Con esto terminaríamos lo referente al primer parcial y ya la siguiente lección ya sería el tema del segundo parcial, ¿ok? Entonces, vamos a ver este ejercicio. Dice, un sistema utiliza 5.5 kilogramos de agua como sustancia de trabajo. Se encuentra inicialmente a una temperatura de 210 grados Celsius como líquido saturado. Sufre una compresión adiabática reversible hasta una presión de 100 bares. A continuación, sufre un calentamiento isobárico hasta que su temperatura es de 750 grados Celsius. Posteriormente, el sistema se enfría isocóricamente hasta una temperatura de 210 grados Celsius. Finalmente retorna a su estado inicial mediante un proceso isotérmico. Lo que nos piden determinar son las propiedades termodinámicas de cada estado, el calor, el trabajo y la variación de propiedades termodinámicas, es decir, delta U, delta H y delta S, de cada proceso y del ciclo en general. La eficiencia o coeficiente de realización según corresponda y la representación en un diagrama pH y TS. Ajá, presión versus entalpía específica y temperatura versus entropía específica. Entonces, para poder guiarnos un poquito, vamos a hacer un pequeño diagrama, ¿sí? Entonces, comenta que en el estado inicial tenemos una temperatura de 210 grados Celsius y se halla como líquido saturado. Luego hay una compresión adiabática. Ajá. Eso significará que la entropía 1 es igual a la entropía 2. Cuando es adiabática, además de que no hay calor, la entropía se mantiene constante. Llegamos al estado 2 a una presión de 100 bares. Luego sufre un calentamiento isobárico, es decir, se mantiene la presión constante hasta que lleguemos al tercer estado y la temperatura sea de 750 grados Celsius. Posteriormente hay un proceso isocórico, es decir, a volumen constante, para llegar a una temperatura de 210 grados Celsius. Ah, y por último, volvemos al estado inicial, mediante un proceso isotérmico a temperatura constante. Ok, bueno, pues ahora vamos a vaciar la información que conocemos en la tabla de propiedades termodinámicas, ¿no? En el primer estado sabemos que tenemos 210 grados Celsius y es líquido saturado. De 1 a 2, como es adiabático, el valor de la entropía se tiene que mantener constante. En el estado 2 tenemos una presión de 100 bares. La presión de 100 bares se mantiene constante en un proceso isobárico, así que la presión del estado 3 también es de 100 bares. Y aquí sabemos que la temperatura aumenta hasta 750 grados Celsius. Por último, bueno, no por último, posteriormente, de forma isocórica, llegamos a una temperatura de 210 grados Celsius y ya para finalizar, del de estado 4 al 1, lo hacemos con un proceso isotérmico. ¿Ok? Entonces el objetivo será rellenar cada una de estas celdas, ¿no? Entonces vamos a ver estado por estado. Entonces tenemos el estado 1. ¿Qué información tenemos del estado 1? Sabemos que la temperatura es de 210 grados Celsius y que es un líquido saturado. Entonces ya está. Si nos metemos a las tablas, tenemos aquí las tablas, podemos copiar todos estos datos, los correspondientes al líquido saturado y la presión, por supuesto, y esos datos son ya directos, o sea, ya no hay que hacer ningún cálculo en este caso, ¿no? Entonces, podemos irnos de este lado, ay, perdón, podemos irnos de este lado y la presión es de 19.077, el volumen de 0.001173, energía interna de 895.3941, entalpía de 897.6312 y una entropía de 2.424542. Y dijimos que esta entropía se mantiene constante para el estado 2, entonces aquí copiamos
ese mismo valor de S. Perfecto, pues ahora sí podemos volver. Y con el estado uno ya terminamos esto, muy sencillo, ¿no? Vamos a ver en el estado 2. Híjole, aquí me fue todo esto. En el estado 2 sabemos que ya tenemos una presión de 100 bares. Y además sabemos que la entropía uno es igual a la entropía 2, es decir, de 2,41, 40, perdón, 42, 45, 42 kilogramos por kilojoules por kilogramo Kelvin. Entonces, si nos metemos a las tablas y analizamos cómo son las entropías a una presión de 100 bares, nos damos cuenta que la presión, perdón, que la entropía que nosotros necesitamos es más pequeña que la entropía del líquido saturado. Eso significa que estamos por debajo del líquido saturado. Y lo que está debajo del líquido saturado es el líquido comprimido. Así que el estado 2 es un líquido comprimido. A 100 bares sí tenemos una tabla de líquido comprimido. Entonces podemos irnos a esta tabla y buscar la entropía que a nosotros nos interesa de 2,424542. Pero no está. Está 2,410981, que es muy cercana, pero no es tan cercana como para poder tomar esos valores. Y 2,503738, que ya esa sí ya varía bastante, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es una interpolación. Nuevamente aquí formamos la columna, la fila A, la fila B y la fila C. Y aquí vamos a colocar el valor que a nosotros nos interesa, que es de 2,424542. Entonces, cuando hacemos una interpolación, lo primero que tenemos que hacer es calcular la constante. Y la constante será el valor que tenemos en A menos el valor que tenemos en C entre el valor que tenemos en A menos el valor que tenemos en B. Entonces, en este caso, como la única columna que tenemos completa es la de la entropía, pues utilizamos esos valores. La entropía en A vale 2,410981 menos la entropía que necesitamos, que es en C, 2,424542. Todo eso dividido nuevamente por el valor de A, 2,410981, menos el valor que tenemos en B, 2,503738. Y eso nos da una constante de interpolación de 0,14, 62. Ahora, para determinar el resto de propiedades, nada más hay que usar las fórmulas de, bueno, por decir, para la temperatura, sería el valor que tenemos en A, vamos a poner la fórmula, el valor que tenemos en A menos la constante de interpolación por el valor que tenemos en A menos el valor que tenemos en B. Entonces, para la temperatura sería, en A tenemos 210, menos la constante 0,1462 por el valor que tenemos en A, nuevamente 210, menos el valor que tenemos en B, 220. Y eso nos da una temperatura de 211,462. ¿No? Entonces, esa temperatura ya la podemos poner aquí. Y también la podemos llevar ya a la tabla de propiedades. Para el resto de propiedades hay que usar la misma fórmula. Por ejemplo, para el volumen específico sería el valor en A 0,001164 menos la constante 0,1462 por el valor de A 0,001164 menos el valor en B 0,001181, ¿no? Y el resultado va a ser aproximadamente 0,001167, más o menos. Puede que no concuerde con los cálculos que ustedes hacen. Recuerden que esto depende mucho de cuántos decimales ocupen, si hacen redondeos correctos o si no los hacen correctamente. Entonces los resultados deben de ser parecidos, aunque es común que nunca sean iguales. Entre cálculo y cálculo de persona y otra persona nunca salen iguales.
Entonces, bueno, para ahorrar un poquito de tiempo, voy a omitir el cálculo del resto de propiedades, así que vamos a pasar directamente a vaciar toda la información que tenemos. Entonces, calculamos que de volumen específico es 0.001167. La temperatura la calculamos de 211.462. Ya dijimos que es un líquido comprimido. Tiene una energía interna de 895.8810 y una entalpía de 907.5510. Perfecto. Ese es el estado número 2. Vamos ahora al estado número 3. Estado número 3. Entonces, ¿qué sabemos del estado número 3? Ah, pues sabemos que la presión 2 es igual a la presión 3, es decir, de 100 bares. Y también nos decían que la temperatura aumenta a 750 grados Celsius. Entonces, si nosotros nos vamos a las tablas, nos vamos a dar cuenta que a 100 bares, a 100 bares, la temperatura de saturación es nada más de 311 grados Celsius. Pero la temperatura que nosotros queremos es encima, está por encima de esa temperatura de saturación. O sea, estamos calentando de más, estamos sobrecalentando. Por lo tanto, tiene que ser un vapor sobrecalentado. Aquí también es muy sencillo porque nada más hay que irnos a las tablas de vapor sobrecalentado a 100 bares, buscar la temperatura que nos interesa y estos datos que están aquí son justamente los que tenemos que copiar en la tabla de en la tabla de propiedades. Entonces nos vamos para acá y copiamos el volumen 0.04613. Este volumen se mantiene constante acá. Este, sí, es un vapor sobrecalentado. La energía interna de 3530.693, entalpía de 3991.994 y por último, entropía de 7.291455. Perfecto, ahora sí ya podemos volver. Vamos con el último estado, el cuarto estado. ¿Qué sabemos del cuarto estado? Sabemos que tiene una temperatura de 210 grados Celsius y además que el volumen específico 3 es igual al volumen específico 4 de 0.04613. Entonces, si sacamos la tabla, vamos a ver qué onda con esos volúmenes. Ah, bueno, pues nos damos cuenta que el volumen que nosotros necesitamos es mayor que el volumen de líquido porque el volumen de líquido es de 0.0011, es más pequeño que 0.046, pero también es más pequeño que el volumen de vapor saturado, porque el de saturado ya es de 0.10 y el que tenemos es de 0.04. Entonces estamos entre líquido saturado y entre vapor saturado. Esto es una combinación de ambos, es una mezcla saturada. Y ustedes ya saben que cuando calculamos, bueno, cuando ya estamos seguros de que es una mezcla, lo primero que tenemos que hacer es calcular la calidad. Entonces, la calidad será el volumen que necesitamos, 0.4613, menos el de líquido, 0.001173, entre el de vapor saturado, 0.104292, menos el de líquido nuevamente. Y esto nos da una calidad de más o menos 0.4360. De aquí también podemos determinar una humedad que es uno menos la calidad y sería de 0.5640. ¿Vale? Para el cálculo de propiedades vamos a ejemplificar únicamente con el cálculo de U para ahorrar un poquito de tiempo. Entonces, la energía interna sería la energía interna del líquido por la humedad más la energía interna de vapor por la calidad. Entonces aquí sería 895.394, que es la energía interna del líquido, por 0.5640, más la energía interna del vapor saturado, 2598.315,
por la calidad 0,4360. Y eso nos da 1637,8198, ¿no? Para el resto de propiedades, la entalpía y la entropía es un procedimiento similar, entonces vamos a omitirlo y vamos a rellenar directamente los valores en la tabla. Entonces, la presión es de, ay, no copié, no recuerdo cuánto. Ah, pues sí, de 19,077, la misma presión que acá. Es una mezcla. Ya sabemos que calculamos la energía interna, 1637,8198. Calculamos la entalpía, 1725,8205. Uy, salió fea ahí, pero bueno. Y por último, la entropía de 4,1386,87. Y bueno, ya tenemos todas las propiedades termodinámicas. Así que ahora podemos comenzar a hacer el balance energético. Vamos a hacer el balance energético un poquito más rápido. Vamos a omitir las, vamos a omitir la sustitución de las fórmulas. Nada más les voy a poner las fórmulas que consideren son más importantes, pero no voy a sustituir, ¿ok? Para que sea un poquito más rápido esto. Entonces, el proceso de 1 a 2, si nos vamos a la tabla de propiedades, nos vamos a dar cuenta que aumenta la compresión, perdón, la presión. O sea, pasamos de 19,07 a 100 bares. Entonces, es una compresión, es una compresión. Y además, es un proceso adiabático, entonces le podemos llamar una compresión adiabática o isoentrópica, como ustedes gusten llamar. Entonces, aquí habría que calcular delta U, delta H, delta S, Q y W, ¿no? Delta U pues sería la masa por H2 menos H, no, 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 no es H, esa es para el otro, no, es U. Ajá, aquí sería la masa por U2 menos U1, ¿sí? La entalpía pues sería la masa por H2 menos H1. Delta S para un proceso diabático sería cero, el calor también sería cero y el trabajo sería delta U. Por eso el proceso adiabático es mi favorito porque nada más hay que calcular delta H y delta U. Este, y bueno, ahorita vaciamos esos datos. De una vez vamos a ver qué onda con el proceso de 2 a 3. En 2 a 3 se mantiene constante la presión, entonces es un proceso isobárico y pueden ver que la temperatura aumenta porque pasa de 211 grados Celsius en el estado 2 a 750 en el estado 3. Entonces eso es un calentamiento isobárico. Calentamiento isobárico. Entonces aquí también podemos calcular delta U, delta H, delta S, Q y W. Delta S será la masa por U3 menos U2. Delta H será la masa por H2 menos H1. Delta S será la masa por, no, acá arriba sería 3 menos 2. Aquí también sería S3 menos S2. El calor sería igual a delta H y el trabajo lo determinan como delta U menos el calor, ¿no? Ahí nada más hay que tener cuidado con los signos. Entonces, bueno, vamos a terminar todos los estados y ya vaciamos después la información. En el proceso de 3 a 4 se mantiene constante el volumen, así que será isocórico, y pueden ver que la temperatura disminuye, entonces le pueden llamar un enfriamiento isocórico, isocórico. Entonces, aquí calculamos delta U, delta H, delta S, Q y W. Pues aquí sería masa por U4 menos U3.
Aquí sería masa por H4 menos H3, masa por S4 menos S3. Pues nada más es cosa de sustituir, no es gran cosa. El calor sería delta U y el trabajo sería cero, ¿no? Y finalmente, para el último estado, de 4 a 1, en este caso se mantiene constante la temperatura, pero también se mantiene constante la presión. Entonces, estamos en ese caso en el que no hay un cambio como tal de propiedades termodinámicas. Hay un cambio de fase. Si se dan cuenta, estamos pasando de una mezcla a un líquido saturado. Entonces es una condensación. Condensación. Ay, condensación. Pero es una condensación, sí, sería una condensación total. Bueno, no es necesario ponerle el total en este caso. Vamos a dejarlo nada más como condensación. Porque estamos como mezcla, entonces tenemos parte de vapor y parte de líquido. Y el poco vapor que hay se convierte en líquido. Entonces es una condensación. Se podría llamar también condensación total, pero bueno. Entonces, en una condensación o en una evaporación, ustedes van a poder utilizar tanto las fórmulas de líquido, perdón, tanto las fórmulas para un proceso isobárico como para un proceso isotérmico, ¿ok? Entonces, delta U puede ser, bueno, estas son iguales, la masa por U1 menos U4 y delta H es masa por H1 menos H4. Delta S puede ser para un proceso isobárico sería la masa por S1 menos S4, aunque también lo pueden calcular, no, pues sí, es lo mismo para todos. El calor sí es el que cambia, ¿no? Porque en el caso de un proceso isobárico es delta H y en el caso de un proceso isotérmico puede ser la temperatura por delta S, ¿no? De ambas maneras les tiene que dar el mismo resultado. Y el trabajo, pues sí va a ser delta U menos el calor. Y pues ahora sí vamos a vaciar toda la información que tenemos en la tabla de balance energético. Entonces, para el estado 1 tenemos una delta U de 2.6780, delta H 54.5589, delta S 0, calor 0 y este es igual a 2.6780. De 2 a 3 tenemos 1400, no, perdón, 14.491.466. Aquí serían 16.964.4365. Delta S 26.768022. Calor 16.964.4365, el mismo que delta H. Y el trabajo sería de menos 2.472.9705. De 3 a 4 tenemos menos 10.410.8026 en delta U. Delta H menos 12.463.9543. Delta S menos 17.340224. Aquí sería menos 10.410.8026, el mismo que delta U, y trabajo vale cero. El último nos daría menos 4.083.3414, menos 4.555.0412, menos 9.427798. Delta H igual aquí, menos 4.555.0412. Y por último, 471.699. Recuerden, estos resultados pueden no ser exactamente iguales a los de ustedes, varían muchísimas cosas. El objetivo para que pueda yo decir que sus resultados están bien es que delta H, delta U y delta S les deben de dar cero, exactamente cero, o un número muy pequeño cercano a cero. El calor les debe de dar el mismo valor que el trabajo, pero con signos diferentes.
En mi caso me da un calor de 1988,5935 y un trabajo de menos 1998,5935. ¿Vale? Esas son las características para que ustedes puedan decir si su ejercicio está bien resuelto o no. Perfecto, ya terminamos esta parte. Ahora, nos damos cuenta que tenemos un trabajo total negativo. Eso significa que tenemos una máquina térmica. Tenemos una máquina que se alimenta de calor y que a cambio nos ofrece un trabajo. Entonces, en una máquina térmica calculamos la eficiencia y la eficiencia será el valor absoluto del trabajo total entre la sumatoria de todos esos calores positivos. El trabajo total es de 1998,5935 y nada más tenemos un calor positivo que es de 2 a 3, 16.964,4365. Y eso nos da una eficiencia de 0,1178, que como pueden ver es una eficiencia pequeñita, un 11,78% de eficiencia. Perfecto. Ahora, la última parte nos pide hacer un diagrama de presión versus entalpía y temperatura versus entropía. El de presión versus entalpía ya saben que es como que más achatado y inclinado. El de temperatura versus entropía es similar al de PV, nada más que es un poco más bajo, como que más achatado. Entonces, en el caso de las presiones, tenemos dos valores diferentes de presión. Tenemos 19,07 y tenemos 100. Nada más con eso yo ya puedo ubicar todos los demás valores. Por ejemplo, el estado 1 está a 100 bares y es un líquido saturado, entonces tiene que estar de este lado. Este es el estado número 1. El estado número 2 ya tiene una presión de 100 y es un líquido comprimido. Debe de estar afuera de la campana. Vamos a ponerlo, este, pues más o menos por aquí. Más o menos por aquí. ¿No? Ahí lo que pueden hacer es medio comparar las entropías un poquito. De hecho, debería estar un poquito más por acá. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a borrar este. Ahí está. Entonces tenemos aquí el 2. De 2 a 3 es un proceso isobárico. Entonces este va a seguir a 100 bares. Y ya es un vapor sobrecalentado. Pues lo podemos poner acá afuera. Ya con que esté aquí afuera es un vapor sobrecalentado. Y el último es un vapor, es una mezcla. Y es a 19 bares también. Esta va a quedar más o menos por aquí. Cuarto estado. Entonces veamos, de 1 a 2 es adiabático. Esa es una línea curva. Bueno, medio curva más o menos. Le pueden poner aquí gamma para indicar que es adiabático. De 2 a 3 es isobárico, entonces mantiene una línea recta, horizontal. De 3 a 4 es isocórico, también lo representamos con una línea recta o más o menos recta. Bueno, aquí es medio difícil dibujar con la pizarra, por eso hago muchos trazos. Y en el último hay que también como isobárico, ¿no? Isobárico e isotérmico. Y listo, listo, ya tenemos el diagrama de pH. El de TS no es muy diferente, nada más hay que identificar cuántas temperaturas tenemos. Tenemos 750, es la más alta. Tenemos 210, la más baja. Y 211, lo vamos a ponerla aquí arriba. Entonces, el primer estado es un líquido saturado a 210 grados Celsius. Entonces, ese quedaría aquí, en la línea de saturación del lado izquierdo. El otro es un líquido comprimido a 211, pero como es adiabático debería de quedar justo encimita, aquí. Tercer estado, vapor sobrecalentado. Vamos a ponerlo hasta acá. Y el cuarto es una mezcla. Esa iría más o menos a 210 aquí. Entonces, les decía que el uno y el 2 deben de estar
sobre la misma vertical. Es más, voy a exagerar la separación entre estos dos, ¿vale? O sea, se supone que esto debería de estar bien hecho a escala, pero bueno, voy a exagerar y voy a poner aquí 211 y voy a colocar el estado 2 aquí. ¿Por qué deben de estar justo encima? Porque como de 1 a 2 es adiabático y se mantiene la entropía constante, pues yo aquí tengo que dibujar una línea recta, vertical, perdón, para que ambos tengan la misma entropía, ¿no? Por eso deben de estar encima de la misma vertical. De 2 a 3 es presión constante. La presión en un diagrama de TS se ve así. Viene la presión más o menos por este lado. De hecho, vamos a ponerlo más o menos así. Viene así. Esta línea azul representa la presión de 100 bares. Viene la presión, llega acá, va así horizontal, perdón, y luego cae por acá. ¿Sí? Entonces, el proceso sería todo este. Va para acá y sube para acá. Ese sería el proceso. Y luego de 3 a 4 se mantiene el volumen. Vamos a representarlo como una línea recta. Bueno, más o menos recta. Se supone que la línea de volumen también sigue como que una tendencia similar a la de la presión, pero bueno. Y ya por último, de 4 a 1 pues la misma temperatura, una línea horizontal. Y más o menos así se vería el diagrama. De hecho, si quieren, pueden subir tantito la de la presión para que pueda quedar una línea recta bien, de 3 a 4. Y bueno, como pueden darse cuenta, estamos en sentido horario, en ambos estamos en sentido horario, entonces estamos rectificando que es una máquina térmica. Y perfecto. Con estos ejercicios, poquitos ejercicios, porque la verdad no es un tema muy visto, a diferencia de los que vamos a ver a continuación, ya pueden resolver el último examen que les dejaremos en el cuestionario al final de esta lección y pueden continuar con la siguiente lección que ya es muchísimo más interesante, pero también es más retadora. Es muy similar a esto que hemos hecho, pero ya con un enfoque un poquito más real de lo que hace un ingeniero químico allá afuera. Entonces, espero que hayan entendido todo. Si tienen alguna duda, no esperen, no duden en mandarme sus dudas. Espero que estén súper bien, cuídense mucho y nos vemos.